Oremos, por favor. Vamos a rogarle al Señor que este tema pueda llevar a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a nuestro espíritu, por supuesto. Rogamos, Señor, a ti tu misericordia para que tu palabra sea el pan de este momento, Señor, que podamos alimentarnos de ti, aprender de ti, Espíritu Santo, y que nos puedas guiar conforme a tu misericordia, a tu bondad. Te suplico, Señor, puedas usar mi vida para transmitir el mensaje de la manera correcta, hablar conforme a tu Espíritu Santo y no a mis propias pasiones, deseos, ambiciones, y que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno, acudiendo a tu promesa de que la palabra que tú envías nunca llegará vacía de vuelta a ti, sino que hará lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias por este tiempo y decimos amén. Hemos venido trabajando la serie Nuevo Pacto y he venido enlazando Nuevo Pacto con Nuevo Pueblo, porque luego de un nuevo pacto esto da un resultado y es un pueblo nuevo para Dios. Toda esta serie está en el canal de YouTube de nuestra congregación Generación de Fe y también en el canal Pastor Ahmed. Usted puede seguirla allí. Muchas de las notas, hago la aclaración, son tomadas del libro El Evangelio y la Conversión Verdadera del pastor Paul Washer. Algunos comentarios de esta. Daré pues las indicaciones cuando las citas sean textuales acerca de lo que he aprendido acerca de esta gran enseñanza. Y doy gracias a Dios porque el predicar su evangelio, aparte de ser una responsabilidad, lo es un cargo, un encargo, una tarea, una labor, también nos lleva para que podamos ser también nosotros edificados. Doy gracias a Dios por eso, porque me permite no solo preparar un tema para compartir, sino para que todos podamos ser edificados. Volviendo a lo que es el tema en sí, hoy vamos a tratar el anhelo de Dios por un pueblo, el anhelo de Dios por un pueblo, el anhelo que Dios tiene hacia su pueblo. Y para ello quiero comenzar leyendo la Escritura, Génesis capítulo 17, verso 8, y vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 17, verso 8. Dice la Escritura: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos a orar nuevamente y a pedir que Dios impregne esto en nuestro corazón. Señor, revela a tus hijos, Señor, la verdad de esta Escritura que ya ha sido dada, una revelación anticipada al Padre, al llamado Padre de la fe, pero sabemos que tú eres el que has colocado la fe en Abraham y en todos aquellos, Señor. Te pido que nos puedas guiar conforme a tu voluntad y que podamos vivir conforme a lo que tú anhelas. Amén. Encontramos a un Dios, o al Dios Todopoderoso, dando promesas a sus hijos. Alrededor de toda la historia, o en el recorrer de toda la historia, el Señor ha renovado su pacto. Ha renovado su pacto, ha dado a los hombres ciertas garantías de sus promesas. Si yo le preguntara a usted cuál es el primer pacto que el Señor anuncia a través de la Escritura que pudiéramos nosotros encontrar, seguramente podríamos remitirnos inmediatamente a Moisés y la ley. Pero si nosotros miramos más atrás, encontramos que Dios se ha revelado al hombre con pactos sucesivos, continuos y verdaderos, en los cuales Él ha cumplido. Desde la creación del mundo, el Señor ha establecido un pacto para llevar a cabo todo su plan hasta el final de los tiempos, para cuando ya esta tierra ya no exista más y podamos estar viviendo con esperanza
la misericordia y la gracia de Dios en una eternidad que, como dice la palabra, una eternidad no tendrá fin, será de una vez y para siempre. Tenemos claro que hay un tiempo donde hay un pacto, que este pacto es desde el principio y el último pacto. O sea, el Señor ha decretado por su soberana voluntad que este pacto que ha dado es el último pacto. ¿Y cuál es ese último pacto? El pacto dado en respuesta al pecado del hombre y la salvación del hombre para la glorificación del nombre del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Podíamos empezar, no, que el pacto formalmente fue dado a través de la entrega de la ley con Moisés, y que lo que ocurrió con Abraham fueron pactos ocasionales o situaciones. No, no, no. Desde Adán y Eva, el Señor ha establecido pacto con el hombre. Y el que tiene la autoridad o la capacidad es quien puede poner las condiciones. Y Él la ha puesto desde el principio. Desde que el hombre cayó, y aún antes que el hombre cayera, Él dio al hombre la instrucción de cómo debía vivir su vida delante de Él. En Edén hay un pacto edénico y hay un pacto posedénico. Pero lo más maravilloso de todo es que hay un pacto preedénico. O sea, cuando hablo de edénico, estoy hablando de Edén, del jardín de Edén. O sea, hubo un pacto por parte de Dios. ¿Y cómo fue esto? Fue, bueno, aquí tienes toda la tierra, vas a labrarla, vas a gobernar sobre ella, vas a sojuzgarla, vas a hacerlo. Él dio unas condiciones, dio unas instrucciones que el hombre debía cumplir. También le dio explicación de lo que no debía hacer y las consecuencias del no deber hacer, cuáles eran esas consecuencias. Tristemente el hombre, por supuesto, tomó por poco la palabra del Señor y terminó pecando. Y luego de esa situación, el Señor empieza a dar unas nuevas instrucciones en las cuales el hombre ahora debería vivir. Estoy hablando de que el Señor es quien gobierna y el Señor es quien explica y da la instrucción de cómo vivir en cada etapa de la historia. Por lo menos ahora estamos viviendo este tiempo maravilloso, que es el tiempo en el que Él se muestra, se da por iluminación a cada creyente de la iglesia del Señor. Entonces, en aquel tiempo, volviendo a esto de los pactos o de las propuestas y las instrucciones edénicas, posedénicas. El edénica es cuando estaban en Edén, posedénica es después del Edén, y preedénica usted quizás se preguntará cómo así, porque la Escritura lo que dice es que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, antes de que Dios fundara, hiciera absolutamente todo. Él ya tenía un plan de salvación para el hombre, porque en su infinita sabiduría y conocimiento, Él sabría que los hombres habrían de fallar, porque su magnificencia, su poder y su gracia se manifiesta muchas veces dando a conocer su santidad, por ejemplo, y la condición de nosotros pecadores. Y esto no debería enojarnos, somos sus criaturas, Él nos creó y Él es el dueño de todo cuanto existe. Pero antes aún de formar la tierra y hacer todo lo que hizo en favor incluso del mismo hombre, de su creación, Él ya tenía un plan maravilloso de salvación para cada uno de nosotros. Podría decirlo de una u otra forma que Él había pactado la salvación anticipadamente antes de que ni siquiera hubiera una sola partícula de la tierra. Y había dicho la forma en que iba a salvar y que tenía todo un plan orquestado desde antes de la fundación del mundo. Porque si somos salvos antes de la fundación del mundo, quiere decir que llegaría el momento en que todo estaba creado y que el hombre iba a caer y que Él tenía una medicina para esa vida de pecado de cada uno de nosotros. Antes de que nosotros naciéramos,
antes de que Adán fuera formado, él tenía una respuesta para la pecaminosidad del hombre. Habló con Abraham, le dice, a ti te daré y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras. Estamos hablando de un punto geográfico, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, todo ese territorio que estaba allí, y seré el Dios de ellos. ¿De quién? De los hijos de Abraham y de todas esas personas con que él hizo pacto. Hay una implicación importante en el pueblo de Israel. Nosotros no podemos desconocer que Dios utilizó a esa nación, la formó de la nada, así como formó a todo el universo, que antes no había nada. De la misma manera el Señor formó una nación cuando solamente había un hombre. Esa nación empezó con Abraham. Con Abraham empezó esa nación. Y él promete a Abraham dar no solo a él, sino a su descendencia. O sea, hubo un pacto propuesto por Dios para la vida de Abraham. Por supuesto que vamos a llegar a la parte en el que el Señor establece un pacto con unas normas escritas y dadas a Moisés para que fueran cumplidas por los hombres. Y estamos hablando de que en medio de la manifestación de la ley de Dios había con enorme sutileza la manifestación del carácter de Dios, y que eso contrastaba, o sea, era un contraste, chocaba completamente con el carácter del hombre. Entonces el Señor dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Para ver si nos acordamos. Aprendimos, amarás al Señor tu Dios ¿cierto? Y si vamos a la Escritura, en Génesis capítulo 20, vemos, no te harás imagen alguna, ¿verdad? Realmente el primer mandamiento empieza así, y no como hemos aprendido de pronto tradicionalmente, sino que Él dejó de claro que es un Dios celoso, fuerte, poderoso, que no permite que nosotros vayamos tras los ídolos, sino que Él será nuestro Dios. Está estableciendo con ellos que Él será el único Dios que regiría a toda la humanidad. Y por supuesto que hay que amarlo. Vemos el mismo Jesús transmitió este mensaje y no que habló del primer mandamiento de una manera equivocada, sino que Él trató de resumírselos a los hombres de una manera tal que ellos pudieran comprender que no podrían tener otros dioses delante de ellos. Y es cuando encontramos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y dice, y el otro es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Encontramos este tipo de instrucciones, y no que el Señor se haya equivocado. Una de las razones por la cual Jesús también vino a la tierra es para hacernos saber verdaderamente el mensaje de Dios con las palabras que los humanos pudiéramos nosotros entender. Porque para ellos en algún momento se les formó como algunos de nosotros cuando empezamos a estudiar o a consultar temas que pudieran ser polémicos. El día de ayer en nuestra clase tuvimos una serie de, podríamos decirlo así, confrontaciones teológicas que golpeaban nuestro ego y golpeaban nuestra alma, y nos sentimos quizás un poco enérgicos, y de pronto es que yo opino, es que mi posición es esta, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo sí estoy de acuerdo, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad por nuestra propia voluntad y por nuestro propio deseo para comprender los misterios de Dios, y todos están revelados. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos la dificultad de entendimiento para comprender la profundidad, la anchura, la longanimidad, la profundidad, todo, la altura, todo de lo que Dios está diciendo. O sea, somos necesitados del Espíritu Santo de Dios para comprender el lenguaje que Dios utiliza. Y cuando lo comprendemos y lo leemos, decimos, pero es que está claro. Y usted encontrará que para usted algo está claro y para otro no. Para usted algo es completamente claro y para otro es difuso. Hay personas que te dicen, esto te lo acepto, pero lo otro no. Y quizás cuando algunos de nosotros estamos convencidos de ciertas cosas,
para nosotros es muy fácil poder responder enérgicamente. No, Señor, esto es así y así, y podemos defender ciertas posturas. Pero ¿qué ocurre? A otros no le ha llegado aún la revelación. La revelación está dada, pero la iluminación acerca de esa revelación dada por Dios. Y encuentro por acá una hermana que discute con sus hermanas y con sus amigos y con sus primos, y por acá una persona que viene y me pregunta, yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo que aprendí fue esto, yo tengo tanto tiempo en el evangelio, etcétera, y termina uno como no comprendiendo y quiere entenderlo todo, cuando realmente Dios nos permite a nosotros que como el alimento que comemos para nutrir nuestro cuerpo, también debe ser el alimento para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. No me hables de unión hipostática hoy cuando ni siquiera conoces o comprendes o aceptas que necesitas una vida de oración. Va a ser muy difícil poder comprender todos estos temas cuando tu espíritu ha estado, perdóname la expresión, flojeando todo este tiempo, o sea, siendo flojo, un poco, podríamos cambiar esta palabra por ¿qué sería? Un poco quizás necio, dejado, olvidadizo, con poca atención, siendo ignorante, siendo displaciente quizás con las verdades básicas, cuando queremos entonces entender todos los misterios ocultos que aún nuestros ancestros teólogos que Dios ha permitido que haya en toda la historia, todavía ni siquiera ellos han podido ponerse de acuerdo. Pero usted quiere que en una predicación, en un mensaje o en una clase podamos darle todos los argumentos posibles para que usted pueda llegar a casa o volver a casa completamente satisfecho con una respuesta. Esto es así, esto es así. Con poca oración, con poca disposición para obedecer al Señor, con poca aceptación de lo que realmente nos choca en nuestras vidas, y muchas veces lo que queremos es respuestas fáciles ya, porque el mundo nos ha llevado a que las respuestas que Dios nos va a dar tienen que ser de una ya. Rápido, estoy ocupado, Señor, dime rápido lo que me vas a decir, que no tengo tiempo. Y no caminar de la mano de Dios, agarrado de Dios, caminar, meditar. Dice la Escritura que el Señor le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en esta palabra, meditarás, la consultarás y irás una vez y otra vez todos los días de tu vida. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche todos los benditos días de tu vida. Pero tú y yo muchas veces queremos la respuesta clara, absoluta, en 45 minutos de predicación. Eso va a ser difícil. Es como pedirme a mí, que soy corredor de 10 kilómetros, que mañana salga a correr una maratón de 42.195 kilómetros. 42 kilómetros, 1.95 metros. No puedo hacer eso. Tengo que ejercitarme. Tengo que prepararme. Tengo que comer poco a poco el alimento para fortalecer mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi espíritu. Y funciona en los atletas, funciona también en los hijos del Señor. Quizá usted es de aquellas personas que probablemente ni siquiera traiga Biblia a la congregación, por ejemplo. O quizá usted sea de aquellas personas que, no, porque es que yo la tengo en el celular. Muy bien, en el celular está bien, pero seguramente en el celular no tenemos tanta disponibilidad para leer la Biblia como para mirar redes sociales. Si miráramos la Biblia que tenemos en el celular, tanto como miramos las redes sociales, le aseguro que usted tendría mucha más claridad y mucha más iluminación acerca de lo que el Señor ha tratado y ha buscado la manera pedagógica de hacernos entender su verdad. No podemos hablar... es que yo necesito, es que me hacen preguntas. Por ahí hablaba con alguien, es que yo quiero predicarle a otros, pero es que me hacen preguntas y yo no sé qué responderle. Y la respuesta es la misma. No puedes responder mientras no tengas una disciplina de estudio, de consulta y de ruego a Dios en oración para que te revele la verdad escrita, la verdad revelada, sea luz en tu vida. Eso va a ser muy difícil.
Así que, ¿qué pasó? Dios habla a Abraham y le dice, voy a hacer esto contigo. Él estaba haciendo una promesa. Yo no sé si usted últimamente ha visto cómo se hace cuando se va a vender una casa o un carro. Usted hace un documento que se llama promesa de compraventa. O sea, y es un pacto, y si usted no lo cumple, lo incumple. Si usted lo incumple, usted va a tener unas sanciones. Entonces usted venderá o comprará algo sin ningún tipo de prevención o de cuidado. No. Usted tiene que leer, saber qué es lo que hay allí. Y usted tiene que mirar la Escritura como algo que le puede no solamente llevar a la salvación en Cristo Jesús, es el mensaje claro de Dios para poder encontrar el camino a su reino, sino que sencillamente muchas veces lo que queremos es que nos den un curso de Biblia. Hágalo usted mismo en 5 pasos. ¿Cómo entender la Biblia en 5 pasos? Yo no sé si usted ha sido, a mí me encanta y lo he intentado muchas veces, armar el cubo de Rubik. ¿Sí lo ha tratado de hacer alguna vez? Yo lo he tratado de hacer muchas veces y siempre, no. Entonces, no, yo quiero encontrar una fórmula y de hecho la he buscado. He buscado la manera de poder hacer con un solo 2 vueltas hacia adelante, una hacia abajo, una hacia atrás. 2 vueltas hacia adelante, una abajo, otra atrás. O 2 vueltas, así lo arma cualquiera. Pero dependiendo cómo están las aristas, las esquinas, los centros, etcétera, es que hay ciertas cosas que hay que hacer, pero me da pereza aprenderme los algoritmos para poder resolverlo. Pero sí quisiera resolverlo rápido, ya. Así como hacen las competencias. De la misma manera queremos tratar los temas espirituales y lo que Dios nos quiere transmitir a través de la Escritura. Hermanos, sin oración será muy difícil que podamos comprender lo que Dios quiere decirnos. Cualquier instrucción dada por alguien que nos parezca, la vamos a tomar como una verdad. El miércoles pasado estuvimos reunidos acá y toqué un tema en el que había una cita que creo que todos habíamos menospreciado de una u otra forma, y es la parábola de la oveja perdida. Y ahí cuando les lanzo una apreciación que tengo en estudio y que estoy tratando de procesar todavía para poder enseñarla como una doctrina, yo solamente les dije, tengo cierta inquietud con esta palabra, y se formó el zafarrancho en medio de la clase. Y todos queríamos salir de ahí ya, ¿no? Y encontré respuesta a algunos. No, ya no hablemos de eso. Eso ya, así es. Ahí no tenemos más nada que hacer. Ya, yo no voy a pensar más en eso. Listo, ya, me convenció. Y yo, no, espera un poco. Podemos estudiarla, mirar con detenimiento realmente cómo son las cosas, porque así como vivimos 20, 30 años leyendo la parábola de la oveja perdida, y ese día se cambió toda la historia, porque al final parece que estamos comprendiendo un poco la parábola de la oveja perdida, y de hecho algunos hicieron chistes porque todavía terminan enseñando que hay 99 ovejas blancas y una oveja negra que se pierde, y cuando vienen entonces cogen a la oveja que estaba negra y llegaban y la pintaban ahora de blanco y ya estaba otra vez en el redil. Así que mis queridos hermanos, hay mucho más que hacer que una fonomímica o una obra de teatro o algo que pretenda acercar a otros a la verdad de Cristo. Se necesita tener disponibilidad espiritual, se necesita disciplina espiritual, se necesita estudio, se necesita confrontación, se necesita arrepentimiento, se necesita ruego y se necesita súplica para poder comprender los misterios de Dios. Él habló a Moisés y el pueblo era convocado, pero ellos no quisieron subir con él, les dio miedo. Y prácticamente ellos quisieron proponerle algo, prácticamente no lo hicieron, más bien vamos, ve tú y que él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Pero mientras Moisés iba y venía, encontró que estaban haciendo todo lo contrario, es más, estaban incurriendo en el error
en la falla, en la falta del primer mandamiento que Dios les estaba dando. No hagan dioses delante de mí. Cuando bajó, lo primero que encontró fue eso. No es casual esto. No es casual. Por eso la indignación que tiene Moisés al bajar era más o menos lo primero que me dices y es lo primero que hacen. ¿Y sabe algo? He hablado con mi esposa estos tiempos. Hay algo que nosotros no podemos controlar en ustedes. Bueno, hay muchas cosas que no podríamos controlar y que tampoco queremos controlar absolutamente nada. Esa no es nuestra labor. Y es su devoción por Dios. Es tu propia devoción por Dios. Tu propio anhelo de buscar la verdad en Cristo Jesús. Encontrarlo a Él, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Va a ser muy difícil que nosotros te obliguemos a que tú ames a Dios, a que tú te rindas a Cristo, a que tú te arrepientas de tus pecados. Eso va a ser imposible. Es labor del Espíritu Santo de Dios. Pero si ignoras al Espíritu Santo de Dios, tendrás que mirar, como enseñó el apóstol, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y otra vez os digo, examinaos, dice la palabra. Y ahora viene el Señor y habla a Moisés. Y también le promete y le dice: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estamos hablando de Éxodo 29:45. ¿Ya la tenemos? Éxodo 29:45. Dice la Escritura: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y miren, Levítico capítulo 26, verso 12 dice lo siguiente: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo le hago la pregunta: ¿anhela Dios su pueblo? Dios lo anhela. Ahora yo te pregunto: ¿anhelas tú ser parte de ese pueblo y anhelas tú al Señor? Esta mañana hablaba con mi esposa y ni siquiera quise decirle cuál sería el tema, porque a veces nos preocupamos no solamente por la cantidad pudiera ser lo menos importante, pero sí la calidad de discípulos de Cristo que nos congregamos. Él anhela su pueblo. Ahora, yo te hago la pregunta: ¿eres tú pueblo de Dios? Hoy se la hago abiertamente a usted, al que nos ve por acá. No sé de los que estamos acá. Si álceme su mano, hagámoslo de manera carismática. Alce su mano si usted cree que es pueblo de Dios. ¿Y los demás? ¿Y los que alzan la mano entienden que para ser pueblo de Dios tenemos unas instrucciones? Hay unas instrucciones dadas por Dios. Hermano, y yo se la resumo en esta. Jesús la resumió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. ¿Tú eres así? Hay que ver. Voy a leer literalmente una cita del libro El Evangelio, el verdadero Evangelio y la conversión verdadera. El Evangelio y la conversión verdadera del pastor Paul Washer dice así: Dios prometió una comunión profunda con la nación de Israel, pero pocas veces Israel respondió de manera correcta o digna, por lo cual los profetas con frecuencia le reprendieron. Fin de la cita. ¿Quiere que se la lea nuevamente? Dice: Dios prometió una comunión profunda con la nación de Israel, pero pocas veces Israel respondió de manera correcta o digna, por lo cual los profetas con frecuencia le reprendieron. ¿A quién le reprendieron? A Israel, al pueblo que Dios había escogido. Ahora, ¿quién prometió la comunión profunda? Dios. ¿Y qué hizo Israel? ¿Qué dice la Escritura? No respondió de la misma forma en que Dios anhelaba a su pueblo.
Ahora yo me pregunto, ¿cómo yo puedo obligarlo a usted? ¿Cómo yo puedo hacer que usted ame a Dios? ¿Cómo yo puedo hacer que usted quiera estudiar la Escritura, leer la palabra, orar? Dígame, enséñeme. Enséñeme cómo funciona esto. No sé hacerlo, de veras no sé hacerlo. Le ruego al Señor me dé la sabiduría, la inteligencia, la destreza, la habilidad para poder hacer lo que me toca en transmitir el mensaje. Pero convencerles no es mi tarea. No lo es. Como tampoco lo fue para Moisés convencer a cada miembro del pueblo que debía amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses delante de él ajenos, no hacerse imagen como las otras naciones. No pudo Moisés hacer esto, no pudo. Se vistió en cilicio, se puso ropas de luto, Abraham también hizo lo mismo. El pueblo, anunciándole la verdad a través de los profetas, muchas veces corrió a los brazos de los ídolos. Una y otra vez, una y otra vez. Si vamos a la Escritura, vamos por favor a Isaías capítulo 1, verso 3. Y quiero que lo lea conmigo, por favor. Isaías capítulo 1, verso 3 dice, el buey, léalo conmigo por favor, el buey conoce a quién, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y hay una comparación aquí entre el pueblo y no es mío, pero es una comparación incómoda que el Señor mismo hace entre el pueblo y los animales. El buey conoce a su dueño. Mire, el buey perseguiría a cualquiera. El buey podría meter los cuernos a cualquiera, si es un buey de los bravos, podría embestir, así que se dice, ¿no? Embestir, a cualquiera que se metiera a su corral. Pero cuando se metía el dueño no lo hacía. Porque era el que lo mantenía, era el que lo tenía en un corral, era el que le daba de comer, era el que lo sustentaba, él era el que lo bañaba, él era el que le daba las órdenes, lo ponía a trabajar, él era el que lo guiaba, él era el que cuando el buey estaba enfermo lo cuidaba. El buey no atacaba a su señor. Lo conocía, dice la Escritura. Verso 3 nuevamente, el buey conoce a su dueño. Es impresionante cómo el Señor nos hace estas comparaciones que usted podría decir, uy, no, eso, qué ofensa. No, qué ofensa a nosotros para con Dios. El buey conoce a su dueño. ¿Y el animal más burro de todos los animales cuál es? El burro. Y encontramos al burro viviendo en un pesebre porque sabe dónde duerme, sabe dónde come. El burrito sabía dónde tenía que ir, dónde tenía que acostarse, dónde tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero compara a Israel con el buey y con el burro. Mire, el buey es catalogado como un animal de fuerza bruta. O sea, ¿por qué como es fuerza bruta? Es una fuerza, es solo fuerza. Hay poco conocimiento o ciencia. Solo fuerza, fuerza bruta. Mi padre me decía constantemente, la inteligencia supera a la fuerza bruta. Y por allá otros filósofos decían, dame una palanca y te moveré el mundo. Dando a entender que con un punto de apoyo podía mover cualquier cuestión. Hermano, nuestro punto de apoyo es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No son mis chistes, no es mi carisma, no es nada de eso. Tu punto de apoyo, tu sustento es el Señor.
Yo lo he dicho muchas veces y quiero aclararlo por si alguien no lo ha entendido. No es que yo no dé consejerías. Algunos no sé si lo han interpretado de alguna manera mal. Algunos me dicen, no, porque como usted dice que usted no da consejería. No, yo no es que no dé consejería, sino que te aseguro que es mejor para ti el mensaje de Dios que la opinión mía. Que tú consultes al Señor, que tú a través de la Escritura, de la palabra, entiendas cuál es tu rol, qué debes hacer, cómo debes vivir tu vida. Así que mis hermanos, el buey, fuerza bruta, y el asno, el animal burro, más burro que todos los burros de los animales, conocía su pesebre. Para usted, ¿qué se le viene a la cabeza de esto de que el asno conoce su pesebre? ¿Sabe cuál es el pesebre de su Señor? Hermano, porque él sabía que no podía irse para otra parte. Él sabe que no podía dormir en la calle. Él sabía que no podía irse a un corral vecino. Él sabía que él tenía un pesebre. Como cada cristiano verdadero creyente sabe que hace parte de un pueblo. Como cada creyente verdadero hace parte de la iglesia de Cristo. Como cada pecador arrepentido hace parte del plan de salvación del Señor. Pero la Escritura dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y si vamos a Malaquías, por favor, vamos a Malaquías capítulo 1, verso 6. El Señor hace una exhortación a los sacerdotes, los confronta, les llama la atención. Y mira lo que dice la Escritura. El Señor, hablando a los profetas, a los sacerdotes, le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermano, ¿quién es tu padre? ¿Es el Señor? ¿Es el Señor Dios Todopoderoso tu padre? El hijo honra al padre. Ahora, si tu padre no es el Señor Dios Todopoderoso de la Escritura, ¿quién es tu padre? ¿Quiere una respuesta larga o una respuesta corta? Como dice mi amigo Carlos Mario, el abogado. ¿La respuesta larga o la respuesta corta? Regularmente queremos la respuesta corta para resumir todo, ¿verdad? El Señor Jesús, una vez hablando con los fariseos y algunos escribas y publicanos que allí estaban, le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y como ellos estaban más desfasados en sus vidas, apartados de la verdad de Dios, la respuesta del Señor dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Hermano, tenemos dos paternidades que recibir. O recibes una o recibes la otra. Y no me pongas en la tarea de responderte a ti la pregunta, ¿quién es tu padre? Jesús ya la respondió. Y no es que yo te estoy diciendo que tú eres hijo del diablo. Espero que no, y creo que no, porque de cierta forma o usted no estaría conectado a esta transmisión o usted no estaría aquí en este lugar. Debe haber algo, un anhelo. Ahora, si lo tuyo es mera estrategia para calmar tu conciencia de tus pecados y callar las voces de maldad que hay dentro de tu cabeza, te aseguro que el venir a la congregación no te hará libre de eso. Te hará libre la verdad de la palabra de Dios. Porque la Escritura dice, y conoceréis la verdad es Cristo, y la verdad te hará libre. Es la verdad la que te hará libre. Venir a la congregación no te hará libre. Asistir a todos los cultos no te hará libre. Hacer 50 estudios bíblicos y 50 diplomados y 10 licenciaturas no te hará libre. Cristo te hará libre. Porque podemos tener tanto conocimiento de Dios, pero sin Cristo no sirve de nada.
De nada sirve, hermano. Isaías lo declaró, que el buey conoce a su dueño y que el asno conoce el pesebre de su amo. Pero el pueblo que Dios había escogido ni conocía al dueño, ni conocía el lugar donde tenía que reposar. El pesebre es donde el burro descansa y otros animales. En uno de esos pesebres nació el Salvador de la humanidad, Jesús el Cristo. El profeta Malaquías reprende a los sacerdotes. El hijo honra a su padre. Yo te pregunto, hermano, porque yo sé que el mundo no lo hace. Hermana, los que son mis hermanos, ¿honras a tu padre? Oye, yo no soy el referente de ser o no ser hermano. Soy un pecador arrepentido, en proceso de transformación, de perfección, de santificación, luchando para renunciar de todo aquello que me agobia, el pecado que hay en mí. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero pecador. Pero te pregunto, ¿honras tú a tu padre? Mira, o sea, no es una cita bíblica lo que te voy a decir, pero la dignidad que tú le das al congregarte, tu horario de llegada, tu actitud en medio de la predicación, lo que haces, lo que no haces en medio de una predicación, de un culto, cuando se cantan alabanzas y se entonan coros al Señor, tu actitud revela mucho de cómo podrías ser tú delante del trono de Dios. Y no que este altillo, que donde estamos montados ahora, esta plataforma, este púlpito, sea el altar del Señor. No lo es. Tu reverencia, tu disponibilidad, tu deseo, tu participación, tu preparación para venir aquí, tu anhelo. ¿Sabe algo? Le recuerdo, Dios anhela su pueblo. Hermano, lo anhela profundamente. Profundamente. Y ahora vemos en Nehemías capítulo 9, verso 26, lo siguiente. ¿Cómo respondió ese pueblo al llamado de su Señor? ¿Cómo respondió el pueblo? Nehemías capítulo 9, verso 26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Hermano, mire, yo no entiendo muchas cosas de este mundo realmente, no lo puedo comprender. Porque quien dice la verdad hoy es odiado. Quien predica la verdad del Evangelio es menospreciado. Eso lo ha anunciado el Señor. Entonces, si nosotros vamos a la palabra y vemos lo que pasó con Nehemías, dice la Escritura, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Usted no se ha dado cuenta hoy que los profetas de hoy y los apóstoles, entre comillas, también de hoy, esos mueven grandes multitudes? Valga la redundancia, grandes multitudes. Mueven multitudes. Eso van muchos por todos lados. Los aman, los quieren, los cargan, le dan ropa, vestidos, ya ellos no compran nada, todo se lo dan. Hacen vacas para comprarle autos, le compran casa, le dan regalos de viaje, le dan de todo. Hermano, ¿usted cree que los profetas de aquella época vivían de esa forma? La respuesta es no. ¿Sabe por qué no? Porque
ellos confrontaban al pueblo, confrontaban la maldad y la mentira del pueblo con la bondad y la verdad de Dios. Eso hacían los profetas y los apóstoles. ¿Y sabe cuál era la respuesta del pueblo hacia esos verdaderos profetas y esos verdaderos apóstoles? Muerte. Entonces, si yo quisiera ser alguien importante hoy, a lo último que yo debería recurrir es a que me llamen profeta o a que me llamen apóstol. ¿Sabe por qué? Porque si lo que yo quiero ser es popular, pues la historia mostró que los menos populares eran los profetas y los apóstoles. Nadie quería estar al lado de ellos. Hasta Juan fueron los profetas. Y el Señor se refirió de Juan, de todos, el mayor de ellos, Juan. El profeta que abriría el camino, prepararía el camino para que el mensajero de Dios, Dios mismo, viniera a revelarse a la humanidad en carne y hueso. Encarnado, Dios encarnado a través de la persona del Hijo en Jesús. Hermanos, aquellos lo que hicieron en respuesta al anhelo de Dios por crear, por formar una nación especial, ¿sabe cuál fue su respuesta? ¿Qué dice la Escritura? Lo provocaron a ira, se rebelaron en contra de él, echaron la ley de Dios tras sus espaldas, o sea, dejaron atrás la ley, mataron a los profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a Dios. Y además de eso hicieron grandes abominaciones, dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, hermanos. Y ahora quiero leer una nota del libro del pastor Paul nuevamente, dice, abro comillas, aunque Dios había hecho un pacto con ellos y se le había revelado de una manera sin precedentes, la Escritura los describe como duros de cabeza, de corazón y oídos, que resistían siempre al Espíritu Santo. Cierro la cita. Y podemos verlo en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51, por favor. Hechos 7:51 dice la Escritura, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como a vuestros padres, así también vosotros. Hermano, la implicación de esta premisa por parte del escritor del libro de los Hechos es una confrontación directa que usted, si lo comprende de la manera correcta, es algo que lo que hace es poner en juego la salvación de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque resistir al Espíritu Santo de Dios, blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, es un pecado imperdonable, dice la Escritura. Y así que esa rebelión que venía por parte del pueblo, pregunto, ¿es Dios una persona? Lo es. Pero el pueblo afligió con esta respuesta al corazón de Dios. Y quiero mostrarte lo que la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 29. De ese pueblo con que había pactado. 5:29, Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Dice de la siguiente manera: ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién hace esta exposición de esta palabra? El Señor mismo. El Señor mismo. Pregunta del pueblo de esta congregación y quizá de los que nos ven: pastores, ¿qué acaso usted nos está exhortando a nosotros? Respuesta: no, yo no te estoy exhortando a ti. Dios nos está exhortando a todos. Uy, no, pastor, usted como que se busca los temas más bravos para venir a predicarlo acá en medio de la congregación. Hermanos, hagamos un alto en el camino. Vivamos para Dios. Reconozcamos como el buey a nuestro Señor. Conozcamos el pesebre como burros. El lugar donde usted y yo pertenecemos. No duermas en cualquier pesebre. Duerme en el pesebre de tu Señor. Oh burro. Le podríamos decir nosotros a los animales, ¿no? A los animales. Usted se imagina el dueño del burro yendo a buscar el burro a otro pesebre, jalándolo a la fuerza, a no ser que, como entre animales se dan los de las cuestiones de los tiempos de apareamiento y etcétera, a no ser por eso nosotros vemos eso. Hermano, pero suelte a su perro, tírelo para la calle, a ver si se va y no vuelve más. Debe ser que nunca habrá salido. A mi perro a veces se me escapa, pero yo estoy completamente seguro que si yo lo dejara y nadie lo tomara, él volvería a casa. Mi perro tiene su propia colchoneta donde duerme y me la pide cuando quiere dormir en su colchoneta. Cuando yo llego a mi casa, él ladra y se pone contento cuando llego. Pero cuando llega un extraño, ladra, pero se pone furioso porque siente que está invadiendo su territorio y defiende la casa. De hecho, cuando mis hijos llegan a mi cama para saludarme, mi perro se pone en medio de ellos para que ellos nos vengan a donde mí a abrazarme y a darme el beso que tenemos por costumbre en nuestra familia. Se atraviesa en medio. Y no es un perro nada pequeño, es un gran perro, es enorme. Y se pone en medio y no deja. Y cuando mis hijos se sientan en mi cama, se abalanzan sobre ellos y quieren quitarlo porque ellos no pueden tocar mi cama. ¿Eres tú así con tu amo? ¿Con tu Señor? El perro conoce a su dueño y conoce, digamos en este caso, su colchoneta y no su pesebre. Pero ¿sabes dónde debes estar tú? ¿Qué pasaría si mi perro, el vecino de enfrente, le abriera la puerta y lo guardara allá? Y supiera que yo estoy llegando. Mira, la moto no ha llegado y ya yo lo escucho ladrar. Mi carro no ha parqueado en la puerta de casa y ya yo lo escucho ladrar a la distancia. Escucha el sonido, conoce. Y cuando ya llego a la puerta, está esperándome para saludarme. El buey conoce a su amo y el burro el pesebre de su Señor. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 1, verso 11. Hermano, Dios le anhela a su pueblo. No estoy diciendo te anhela a ti, no lo sé. Yo no puedo darte esa respuesta. Pero lo que sí sé decirte es que Él anhela a su pueblo, a los suyos, a la iglesia, a los creyentes verdaderos. Efesios 1:11 dice:
en él asimismo tuvimos, ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados, palabrita que no le gusta mucho, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. Hermano, quiero preguntarle, ¿quién tiene herencia de un extraño? Ahora que Bill Gates muera, me desplazaré a Estados Unidos para ir a pedir mi parte. Ahorita que el señor Carlos Slim vaya a dar su fortuna o vaya a hacer su testamento, yo voy a ir para que me anoten. ¿Funciona así, hermanos? No funciona así. En él tenemos herencia. ¿En quién tenemos herencia? En el Señor. Él tendría un pueblo para sí que lo tomaría a él como su Dios, su Señor, su amo, a quien servir, a quien honrar, a quien besar, a quien adorar, ante quien postrarse. Él anhela su pueblo, anhela a su pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Cada uno es valioso para Dios. Ahora, quiero aclarar, en medio ya de todo esto que he dicho, que yo no he venido aquí para traer que tus emociones vayan y tú te conmuevas, pobrecito Dios, no tiene quien lo quiera. No, Señor. Él no necesita de tu amor. Él es amor. El Señor es amor. Él no necesita de tu conmiseración. Él no necesita de tu tristeza al verlo él afligido y triste en una esquina. Pobrecito Dios. No, Señor. Su majestuosidad, su importancia, su gracia sublime, su misericordia, su fidelidad, su omnipresencia, su todopoderío, lo hace merecedor que su creación se postre ante él y le ruegue. Y no como otros que le decretan, que le ordenan, que le reclaman, que le establecen. Y otras cosas más. Tú y yo vivimos por su gracia, por su misericordia, por su bondad. ¿Sabe qué es misericordia? Viene de dos palabras, míseros y corazón. El corazón de Dios inclinado hacia la miseria del hombre. Eso es misericordia. Él te tiene misericordia. Tiene misericordia aún del impío. El sol sale sobre justos e injustos. Pero llega el día en que Él separará a su derecha las ovejas y a la izquierda las cabras. Así como separó el día de la noche, la luz de la oscuridad, las tinieblas de la luz admirable. Y mi labor como predicador del Evangelio, del Santo Evangelio, es mostrarte a ti la importancia de rendir nuestras vidas ante el Señor Dios Todopoderoso. Lo bueno de esto, y el que se salió antes no tuvo la oportunidad de escuchar esta gran verdad, esta gran bondad por parte de Dios, está en Jeremías capítulo 24, verso 7. Algunos tendrían que preocuparse mucho por esto porque quizás no tienen esa virtud, esa oportunidad. Jeremías capítulo 24, verso 7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque volverán a mí de todo su corazón. Hermano, si algunos se salieron en la prédica, en la transmisión, pues aquí donde estamos no se ha salido nadie.
aclaro. Pero si alguno se salió, no escuchó la cereza del pastel. Pero esto debería preocupar a muchos, porque la Escritura dice que son pocos los que hay en el camino y son muchos los que se pierden. Entonces a muchos debería preocuparle esto, que él ¿le parece mala idea por parte de Dios esto? Que Él dará un corazón para que lo conozcamos. ¿Eso está mal? ¿Usted lo ve mal? Esa es una excelente noticia. Y que Él, aquellos que les da un corazón para que lo conozcamos, seremos su pueblo. Dice, me serán por pueblo. Y dice, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿A usted le parece una mala noticia? A mí me parece una excelente noticia. Pero ¿sabe quién debería preocuparse? Aquellos que no tienen en sus vidas esta promesa. Si tu corazón todavía no quiere conocer a Dios, si tu corazón todavía no quiere ser pueblo de Dios, y si tú no quieres al Señor Dios Todopoderoso, Yahweh, como Dios Todopoderoso, y tú no quieres volverte a Dios de todo tu corazón, tú tienes que preocuparte. Eres tú quien tiene que preocuparte. No es que yo estoy muy joven para entregar mi vida al Señor. Uy, no. Ya cuando esté viejo, cuando esté vieja ya, ahora no. Todo tiene su tiempo, hasta bíblicos se vuelven. Y este es el tiempo de gozar la vida. ¿Tú estás escuchando este mensaje hoy? Pregunta técnica. ¿Tienes un corazón nuevo que anhela conocer a Dios? ¿O simplemente, eso sí, ahora con los que estamos acá, o simplemente, y los que se conectan también, pues? O sea, usted simplemente viene, o usted simplemente se conecta a esta transmisión, o realmente usted tiene un corazón con hambre del conocimiento de la persona de Dios. Yo podría ponerte a levantar aquí tu mano, pero no quiero tener discusiones personales con nadie. ¿Tú anhelas ser pueblo de Dios? ¿Tú lo anhelas? ¿En serio lo anhelas? ¿Tú anhelas que Él sea tu Dios, tu Señor? ¿Tú lo anhelas? Sí, claro, yo lo anhelo porque cuando yo fui por primera vez a una congregación, a mí me hicieron hacer la oración de fe y me pusieron la mano en la cabeza y me dijeron, repita esto, y yo repetí, sé mi Señor y mi Salvador. Entonces es que yo lo anhelo. Eso no es anhelar a Dios. Esa persona que dijo eso no está convertida. Y muchas veces está presionada a repetir algo porque un montón de gente lo está viendo. Y usan un micrófono y se lo ponen en la boca como si fuera un arma. Repita después de mí. Repita después de mí. No, tú no puedes repetir después de mí amar al Señor. El apóstol Pablo algo parecido pudo haber dicho y fue, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Pero no imítame a mí o sígueme a mí, no. Tú tienes que responderle al Señor por tus pecados, por tu maldad. Quien debe arrepentirse de sus pecados no soy yo, eres tú. Quien debe reconocer que Él es Dios Todopoderoso y que lo necesita, eres tú. Quien debe anhelar tener un corazón nuevo para dárselo a Dios, para conocer al Señor, hermano, es usted. Ahora, ¿podríamos ser tan cínicos de decir que sí lo tenemos? Cuando nuestros hechos y nuestros actos muestran todo lo contrario. Es que mira, si te digo levanta la mano, pues no sé si los de la transmisión la van a levantar, pues no creo. Pero si yo le digo a usted levante la mano, usted se mete en un lío conmigo. Porque yo pudiera quizá cuestionarle. Pero yo no soy quien dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esa no es mi labor.
Pero tú respóndete en tu propio corazón. ¿Tú tienes un corazón que anhela conocer a Dios? ¿Lo tienes? ¿Tienes un deseo de conocer la palabra y conocer sus misterios y leer la escritura y orar? ¿Y estás apasionado por Dios, que tu corazón está tras las huellas del Maestro? ¿Eres tú orgulloso de tu nacionalidad? No, ni colombiana, ni venezolana, ni ecuatoriana, ni estadounidense, ni salvadoreña, ni nada de esa cuestión. ¿Tienes tú en tu pecho y en tu alma la alegría y la satisfacción de que tu ciudadanía es celestial y que tú eres pueblo de Dios y que haces parte de su iglesia? Yo no puedo juzgar eso en ti. Pero mi Biblia dice que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Puedes decirme tú a mí que eres maravillado, gozoso, alegre, agradecido, que se te nota la alegría y el gozo de que Él sea tu Dios? ¿O de cosa viene, pastor, de gracia que viene a la congregación? Da gracias, pastor, que yo vine hoy. Porque por mí me quedaba durmiendo. Hoy tengo que lavar. Hoy tenía un compromiso y vine. De gracia que vine. No, da gracias tú si tienes un corazón que es capaz de apartar la cotidianidad para tener un tiempo para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, y que usted pueda aprender del Señor. El que enseña es el Señor. Nosotros solo somos sus servidores, sus sirvientes, que traemos el mensaje y usted aprende de Él. Porque yo no estoy enseñando cómo ser cristiano a través de mi vida. No, hermano, yo estoy luchando contigo de poder agradar al Señor también. Y como Pablo, a veces lo que hago no es el bien que deseo, sino el mal que hay en mí. Lo que quiero, ¿cómo es que dice la palabra? Lo que quiero hacer no hago. Y me aflijo. Buena señal afligirse. Pero no podemos vivir toda la vida afligidos, una y otra vez incurriendo en maldad, en rebelión contra Dios, en darle la vuelta a la espalda al Señor, poner su ley a nuestras espaldas y despreciar al Santo, al Santísimo. Y dice aquí: se volverán a mí de todo su corazón. Empecemos por si has venido a este lugar o te has conectado a esta transmisión de todo corazón, porque quieres conocer a Dios, porque quieres saber quién es tu Señor. ¿Sabe una cosa? Le recuerdo, el güey lo conoce. ¿Sabe? El güey no tiene que estudiar, porque el güey lo huele a distancia y mira, ahí viene mi Señor. Y el burro conoce cuál es el pesebre que su amo le ha dado. Conoce su lugar. Y lo hacen de todo corazón. De todo corazón. ¿Tu corazón no está así? Hermano, pregúntele a Dios, no me pregunte a mí. Ahora, ¿necesita usted ayuda? Si necesita ayuda, la iglesia en la que estás, si usted necesita ayuda, la iglesia en la que usted está le puede dar la mano para ayudarlo a seguir adelante. Si lo quieres hacer, volverte al Señor de todo corazón, como dice la Escritura. Voy a leerla una vez más, Jeremías 24:7, para que te vayas con esto. Que te vayas con esto, dice Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová Dios. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón.
Amén.